Entonces acostumbrémonos a ver, ¿cómo se dice? El velocímetro. Amén. Pero es un milagro, hermana, es un milagrote. Todo desecho y adentro, los asientos y todo. No, es un milagro. La misericordia de Dios por usted y por su hijo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra del Señor, hermanos. Como nuestro hermano Israel ya oró, yo creo en la oración de él. Amén. Y que el Espíritu de Dios me va a ayudar. Y me va a ayudar a exhortarlos. Y que me exhorte a mí también. El primer exhortado es uno, como pastor. Ya después el pueblo de Dios. El primer animado es uno. Ya después el Señor. Digo, el pueblo de Dios. Pero, hermanos, el hermano Josafat no está porque salió a predicar a... ya dijo. Dios lo bendiga. ¿Cómo le decimos? Bueno, qué bueno que ya llegó. Que siga viniendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, uno de los propósitos, hermanos, específicos de esta predicación es llevar a los oyentes a valorar la importancia, escuchen bien, del bautismo de Jesús y sus grandes simbolismos, ya que de ahí vienen las bases del nuestro. Amén. Hermanos, quiero hablarles sobre el asunto del bautismo de Jesús en la historia que estamos llevando. Lucas capítulo 3, 21, 23. Yo lo voy a leer y después ustedes lo leen todos juntos, pero fuerte y pausadamente. Amén. ¿Cuántos traen su Biblia? ¿Cuántos la traen? A ver, levántenla. Levántenla. Bien. Ok, levanten la mano los que no traen Biblia. Se pueden ir al parque. No se quedan. Luego, ¿verdad? Bueno, escuchen la palabra del Señor. Amén. Lucas 3, 21, 23. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Ahora ustedes, hermanos, qué bonito leyeron, ¿verdad que sí? ¿Sí se entendió? Pero es que leemos y no se entiende nada, ¿verdad? Pero así debemos de leer siempre. Amén. Bueno, el tema de hoy, hermanos, es la inauguración del ministerio de Cristo en la tierra. Y el título es el bautismo de Jesús. Hermanos, ¿cuántos se acuerdan cuando se escucharon sonidos poderosos en los cielos? ¿Quién se acuerda? ¿No los escucharon? Trompetas y se cree, hermanos, se dice los escatólogos que comenzó una batalla en los cielos, ¿verdad? Por eso, hermanos, se escuchaban truenos y cosas tremendas. En algunas naciones los escucharon.
que truenos que venían del cielo y no se explicaban qué pasaba, qué estaba pasando. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo que habría señales donde? En los cielos, ¿verdad? Entonces todo eso, fíjense bien, hermanos, se escuchaban poderosos truenos, potentes truenos, sonidos, trompetas, hermano. Y todo venía, yo recuerdo, hermano, que era algo, una polémica tremenda. Muchos creían, muchos no creían, otros hasta los grababan, comenzaban los celulares a grabar con celular. El asunto era que cosas estaban sucediendo, hermanos, en el segundo cielo. Bueno, pero todo eso que se ve en el cielo, que se ha escuchado o que se ha visto, lo que yo quiero decir, hermanos, que no se puede comparar con lo divino del reino de Dios. Nada se va a comparar. Todo lo de Dios, hermanos, es correcto. ¿Cuántos dicen amén? No se nos escondieron, hermano. Todo lo que se escribió en la palabra del Señor es correcto. Y hay que dar oídos, hermanos, atentos a eso. Amén. Bueno, fíjense bien. Todo procede del tercer cielo de Dios. Y lo vamos a ver, hermanos, en el contexto del bautismo del Señor Jesús. Pero quiero proponerles algo. Si Jesús, fíjense bien, si Jesús tuvo que bautizarse para comenzar su ministerio, ¿quién desea trabajar en la obra del Señor? Quien desea trabajar en la obra del Señor también debe de hacerlo. Amén. O sea, si un joven, una señorita está creciendo y tiene el anhelo de trabajar en la obra del Señor, hermanos, o algún hermano que se convirtió al Señor y tiene anhelos de trabajar en la obra del Señor, hermanos, después de la conversión el segundo paso es bautizarse. Digan amén, por favor. Deben de hacerlo. Pero miren, hay, hermanos, miremos algunas cosas importantes sobre el bautismo de nuestro Señor Jesús en el río Jordán. Ahí, fíjense bien, hay tres razones por las cuales Jesús tuvo que ser bautizado por Juan en el río Jordán, en presencia de mucha gente que también se bautizaba. O sea, la gente seguía a Juan, la gente creía en el mensaje nuevo de Juan. Había un nuevo mover. El fariseísmo, hermanos, y los sacerdotes, hermanos, se había perdido la esencia del propósito, hermanos, de la ley de Dios, tanto en los fariseos y sacerdotes como mucho mayormente en el pueblo de Dios. Y Dios comienza a mover el tapete, por así decirlo. Comienza a hacer cosas distintas. Y una de las cosas distintas era Juan. Juan fue llamado, hermano, desde el vientre de su madre para que Dios empezara a hacer nuevas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Algo importante. Y en ese mover la gente, hermano, venía, se acercaba al Jordán para escuchar, hermano, la palabra nueva de Juan.
Juan les decía a los sacerdotes o rabinos o fariseos, los que estaban ahí, fariseos hipócritas, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Les hablaba, hermanos, con un mensaje de arrepentimiento. Y la gente, dicen los evangelios, la gente decía: Juan, ¿qué debemos de hacer para arrepentirnos? Y él les decía: acercaos, porque el reino de los cielos os ha acercado. Denle un aplauso al Señor. Algo nuevo, algo distinto, diferente comenzaba. Bueno, en este mover, fíjese bien, en el bautismo del Señor, en esa gente llega el Maestro, y hubo algunas razones en el bautismo del Señor. La primera razón, hermanos, en ese bautismo cumplido, que se debía, hermano, hacer, era cumplir toda justicia, hermanos, de Jesús, según la palabra de Dios, conforme lo declara Gálatas 4, 5, miren lo que dice. El único justo en este mundo, en los tiempos del Señor Jesucristo, fue el Hijo de Dios. Por eso Gálatas, Pablo a los Gálatas se los dice, miren lo que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermanos, el único que podía cumplir toda justicia para redimir a la humanidad era el Señor Jesús. No había otro asunto, no había otra persona. El único que podía era el justo Hijo de Dios llamado Jesús. Y este justo Hijo de Dios debía cumplir con lo estipulado, hermanos, con la palabra de su Padre, ya que era necesario, hermanos, que Jesús fuera bautizado por Juan, ya que mediante este bautismo el Señor Jesús se consagraría, fíjense bien, se consagraría públicamente. Por eso había mucha gente en el Jordán. Él se consagraría públicamente ante su Padre y a su reino, y así cumpliría el requisito de toda justicia como el verdadero y justo Hijo de Dios. Qué lindo, hermanos, qué precioso. Por eso, hermanos, a mí me gusta que los bautismos sean en una alberca, en un río donde hay gente. ¿Por qué? Porque ahí se da testimonio del creyente ante toda la gente de que él está obedeciendo al Señor Jesús, sus mandatos y su bendita palabra. Y se da que el cristiano da testimonio de que muere y resucita para Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Mire, ustedes y yo, si el justo Hijo de Dios no hubiera nacido, no hubiera obedecido las ordenanzas de su Padre, el ser bautizado por Juan en el Jordán, usted y yo, hermanos, merecíamos totalmente el castigo eterno. No había otra salida. La eternidad la pasaríamos, hermano, en una esclavitud de oscuridad, de sufrimiento eterno. Ya entendió por qué se llama el justo Hijo de Dios. Hermanos, la humanidad merecía ir, hermanos, al juicio final.
Pero la justicia de Dios, hermano, puede librar al ser humano de una condenación eterna. Digan amén, por favor. Sin la justicia del Hijo de Dios, amados hermanos, no puede haber perdón. Sin la justicia y misericordia del Hijo de Dios no puede haber un cambio nuevo. Sin la justicia del Hijo de Dios no puede haber vida nueva. ¿Cuántos tienen vida nueva? ¿Cuántos tienen vida nueva? Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, fíjense bien. Otra de las razones de que el Hijo de Dios tenía que ser bautizado era porque Jesús tenía que identificarse, hermanos, con los pecadores bautizados, que se arrepentían de una mala manera de vivir. Aunque Jesús, fíjense bien, no tenía de a qué arrepentirse, hermano, de pecados o de pecado, ya que Él era el perfecto Mesías, pero Él sí estaba, fíjense bien, marcando la necesidad del bautismo para todos los seres humanos arrepentidos. Es decir, toda persona que viene a Cristo necesita ser bautizado. Todos los hijos que crecen en cuna cristiana necesitan también arrepentirse, aceptar a Cristo, cambiar de vida y ser bautizados. Digan amén. Amados hermanos, fíjense bien, todos los seres humanos, hermano, Cristo se estaba identificando con ellos, con esos arrepentidos que empezaban a comenzar para vivir, hermanos, una vida en Cristo y dejar su vida pecaminosa. Miremos lo que dice 2 de Corintios 5:21. Miren, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Ya entendió por qué Jesús tenía que bautizarse? Esta es la respuesta. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo soy justo, usted es justo, porque Cristo es la justicia perfecta en nosotros. Aleluya, que hay misericordia. Denle un aplauso al Señor. ¡Hay misericordia! Ay, no viva con el pasado, esto, aquello, no viva con el pasado. La justicia poderosa y perfecta del Hijo de Dios limpia todo y perdona todo pecado. Denle un aplauso al Señor, claro que sí. Vivan con una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cierto o no, hermanos? Soy feliz, Cristo me salvó. Amén. Que no venga ese estorbo y le diga tú, no. Lo único que tú puedes decirle a Él, tú eres un hijo de Dios perdonado y justificado por Cristo Jesús. Bueno, muy bien. Aquí encontramos, hermanos, que el poderoso Padre de Cristo tomó a su Hijo como cualquier humano, según Gálatas, que tenía que pagar por los pecados de la humanidad. Y al ser bautizado, marcaría la necesidad, hermanos, de sepultar los pecados en las aguas bautismales. Jesús, al ser bautizado, Él bautizó todos los pecados de la humanidad. Y se rompió una maldición. Y ahora todo el ser humano tiene la libertad de conocer a Cristo Jesús. Si Él quiere, hay, hermanos, salvación para el ser humano, si la persona lo decide así. Y puede comenzar una nueva vida en Cristo.
y un nuevo perdón, hermanos, de los pecados. El maestro tenía que ser bautizado por Juan para asociar a la humanidad con el nuevo mover de Dios en el pueblo de Israel y en todo el mundo. Dios estaba llamando a través del bautismo hermanos, al Hijo. Dios estaba llamando a través del bautismo en su Hijo al arrepentimiento de pecados, pero no del justo Hijo y perfecto Hijo de Dios, sino que estaba llamando a todos los seres humanos para el arrepentimiento. Qué lindo, hermano. ¿Sí lo entendieron? Qué lindo. ¡Ey! No había solución para ti, para mí. Pero Jesús, al ser bautizado, hermana Olga, Él dijo, si hay arrepentimiento, hay perdón de pecado. Tómales un aplauso al Señor. Hermanos, ¿cuántos se acuerdan de sus pecados pasados? Yo sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Pero no les hago caso, porque sé que mi Señor ya los perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Miren, están aquí. Dios nos dio una computadora, una supercomputadora, pero de aquí no bajan aquí, porque lo que hay aquí es el Espíritu de Dios, que me dice, soy libre, eres libre, tú eres libre en el nombre de Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte, denle la gloria al Señor. Amén. Hermanos, fíjense bien. Recuerden que el bautismo de Juan era ¿para qué? Para el arrepentimiento ¿de qué? De pecados. El nuevo mover de Dios en Juan el Bautista, el bautismo de Juan era para que la gente se arrepintiera de su mala manera de vivir, de hacer cosas tremendas. Dios llamó a Juan a que predicara la conciencia del hombre para que se arrepintiera de hacer cosas malas. Cuando los bautizaba, él bautizaba para arrepentimiento. Amén. Y salían, hermanos, y salían nuevos, arrepentidos. Reconocían que solamente Dios era el que podía sacarlos adelante. Pero en el bautismo de Jesús pasó algo bien precioso, hermanos. Aleluya. Algo divino. En ese nuevo mover de Dios, a través de Juan, y ordenado por Dios, hermano, para su pueblo, era bautizar para, hermanos, arrepentirse de sus pecados y de su mala manera de proceder o de vivir. Pero después del bautismo de Jesús, fíjense bien, por medio de Juan, viene Jesús, está la muchedumbre, no sé si había filas o les predicaba y vengan aquellos que se arrepientan. Y entre esa muchedumbre estaba ¿quién? Jesús. Y se acercó Jesús, tal vez, caminó, hermanos, metió sus pies sobre el río Jordán, y cuando lo ve su primo Juan, ¿cómo es posible? El que tiene que ser bautizado soy yo y no tú, Jesús. Y él le dice, convenga que así sea para cumplir lo dicho por mi Padre. Pero Señor, yo no soy digno ni de desatar la cuerda de tu sandalia. Hazlo, porque así escrito está. La obediencia. La obediencia. Esto enseña algo precioso. Cuando un creyente se salva, no debe de tardar para el bautismo, ¿sí? Tiene que ir a las aguas bautismales como Jesús, como esa gente arrepentida. Pero después del bautismo de Jesús, hermano, por medio de Juan, sería el arrepentimiento, ese bautismo de arrepentimiento, ahora
el nuevo bautismo, en el nuevo mover de Dios, el bautismo no solo sería para arrepentimiento, sino para perdón de pecados. Gloria a Dios. Y no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo, para todas las naciones, todo el pueblo. Todos podemos, hermanos, venir al arrepentimiento y al bautismo en agua. ¿Cuántos dicen amén? Chiquitos, chaparritos, orejones, saltotes, pelones, peludos, todos, güeros, negritos, todas las naciones tienen derecho al bautismo en Cristo Jesús. Bendito es Dios. Misericordioso es Dios. Estoy gozoso por esos milagros tremendos. Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. No cabe duda. El acto de bautismo del Señor Jesús, hermanos, prefigura también al menos tres cosas importantes. La primera, que prefigura su muerte y su resurrección. Prefigura su ¿qué? Su muerte y su resurrección. Según Lucas 12:50, dice, fíjese bien lo que dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio, palabras del Señor Jesús registradas, hermanos, por Lucas, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Está hablando de su bautismo. Pero en el río Jordán empezó el cumplimiento de ese bautismo, pero se ejecutó o se cerró más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Como que no fue, si lo hacemos en forma de pregunta, ¿cómo que no fue bautizado el Señor Jesús por Juan, hermanos, en el Jordán? Sí, lo dice. Está registrado por los evangelios. Sí, Él lo bautizó. Pero la pregunta es, ¿de qué bautismo estaba hablando Jesús? Pues del mismo bautismo, hermanos, en Él, y cómo lo había bautizado Juan. Fíjense bien. El bautismo simboliza muerte y resurrección. ¿Qué simboliza? Muerte y resurrección. Tú debes, como creyente, como persona que viene del mundo, tú debes morir y tienes que resucitar para Cristo. Tienes que morir para tus pasiones, para tu pecado, para lo que te gusta, hermano, cosas pecaminosas. En el río Jordán te meten, en las aguas bautismales, ahí te lava todos tus pecados. Por eso yo no creo en todos los cristianos que se bautizan, porque dicen que están bautizados, cambiados, y traen cosas del mundo bien tremendas todavía. Mentiroso, chismoso. Digan amén. Y soy cristiano, sí, chiquito. Mueres para Cristo en esas aguas bautismales. Mueres, perdón, para el mundo. Y cuando te sacan de ahí, resucitas para Cristo, para una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es cierto o no es cierto? ¿O lo están viviendo ustedes? Sí. Por eso créetela cuando te digan, muy santito. No, si eres. Amén. Y esto te salieron alas. Pues no, pero si soy santo. ¿Sí me explico, verdad? Ustedes son hijos de Dios, preciosos, amados. Bendito sea el Señor. Pero fíjense bien, el bautismo simboliza muerte y resurrección. Es decir,
en parte el bautismo de Jesús se había cumplido en el Jordán, pero él tenía que morir por los pecados de la humanidad. Y tenía que resucitar para ir al cielo. ¿Ya entendieron lo que estaba diciendo el Señor Jesús? ¿Cómo me angustio? ¿Por qué? Porque su bautismo todavía no estaba consumado. Murió por causa de usted, de aquel borracho, de aquella mujer, de aquel asesino. Murió y tuvo que llevar esos pecados en las aguas del Jordán. Pero faltaba lo más tremendo. Faltaba, hermano, el látigo, los clavos, hermano, la ejecución romana. Tenía que resucitar, hermanos, como dice la Escritura. ¿Ya entendió el significado del bautismo? Y nosotros se procede rápido. Entras, te sumergen, te sacan y has resucitado para una vida santa en Cristo Jesús. Pero al Señor le esperaban, hermanos, 3 años y medio. ¿Ya entendieron? 3 años y medio para cumplir y cerrar el propósito del bautismo para los hombres. Es por eso que dice el texto, fíjese, él decía, ¿cómo me angustio? Eso quería decir que Jesús debía morir por todos los pecados del mundo, y después de ese hecho tenía que resucitar, hermano. Él rescataría a todos los bautizados, hermanos, de una vida pecaminosa, y los tendría que llevar a la ciudad de su Padre. Amén. Por eso la Biblia dice, usted no es de esta tierra, usted no es de este mundo. Cristo tenía que morir y resucitar. ¿Para qué? Para venir por nosotros y llevarnos al cielo con su Padre. Denle un aplauso al Señor, claro que sí. Lo están comprendiendo, pero el bautismo de Jesús necesitaba la segunda etapa. Hermanos, 3 años y medio de ministerio y por último crucifixión. Hermanos, cuando Jesús es bautizado, ahí en su significado del bautismo en agua, enseñado y practicado por Juan y practicado también por los discípulos del Señor Jesús. Pero después del bautismo de Jesús, en el nuevo mover de Dios, surge una nueva fórmula bautismal. Y la nueva fórmula bautismal era muy diferente a la de Juan. En ese nuevo mover de Dios, ahora el bautismo sería en el nombre de la Trinidad de nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos han sido bautizados así? En esa nueva fórmula bautismal. ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Yo te bautizo para salvación y perdón de pecados. Gloria a Dios. Aleluya. Algunos salen hablando lenguas, algunos salen así desesperados, ¿verdad? Ay, me van a dejar aquí, me van a dejar orar, ¿verdad? Otros salen felices, otros salen llorando. ¿Por qué? Porque viven la experiencia de una nueva vida en Cristo Jesús. Qué lindo, hermano. La segunda cosa que prefigura, hermanos, el bautismo, hermanos, en los cristianos. Es decir, la esencia del ser bautizados es morir, ya se los expliqué, para el mundo y resucitar para Cristo. En otras palabras, hermanos, simboliza
la muerte y la resurrección de una persona espiritualmente. Cuando tú estás atado a los pecados, a las cosas terribles de este mundo, estás atado espiritualmente. Y se manifiesta, hermano, muchas veces físicamente. Un alcohólico está atado espiritualmente por espíritus de alcoholismo y se manifiestan por traerlo todo borracho, todo, hermano, ensuciado, ¿cierto o no? Hay, hermano, legiones de espíritus inmundos, de demonios, cautivando a ese hombre alcohólico. Por eso es importante que muera en sus pecados, hermano. Pero que no se quede ahí, sino que resucite en una nueva gracia en Cristo Jesús para hacer muchas cosas en lo que Dios le llame. Amén o no amén. Por eso tiene que ser, hermano, bautizado aquel que quiera trabajar para la obra del Señor. Creo que ya lo entendieron. Pero lo tercero que prefigura, hermanos, este bautismo es marcar la asociación que él hacía con los mortales humanos, llenos de pecado y de una vida desastrosa, declarando que él cargaría todos sus pecados y que moriría por ellos para darles garantía de que él, hermano, los perdonaría y se los llevaría al reino de su Padre. He ahí, hermanos, de su resurrección, hermanos, de su propia vida y de la resurrección también, hermanos, de los muertos en Cristo Jesús. Si Cristo haya sido bautizado, pero no haya resucitado, vana nuestra fe, vana sería tu fe. Pero el Cristo tuvo que resucitar. ¿Para qué? ¿Para ir a dónde? Al cielo. Los ángeles le dijeron a la gente: ¿qué estás viendo en el monte de los olivos? Ese mismo Jesús que ha sido arrebatado a los cielos, así le veréis venir. Y viene por los bautizados en Cristo Jesús, Dios Padre, Dios Hijo y Dios su Santo Espíritu. ¿Entienden eso, hermanos? Soy feliz, Cristo me salvó. En los 80, diga: soy feliz, Cristo me salvó. Algo bien precioso, y ponían la cara de la Sabrita, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Algo lindo. Pero el único que puede perdonar pecados es el que fue bautizado y resucitó al tercer día. Y se llama, ¿cómo? Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús, el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Hermanos, en el bautismo de Jesús también miraremos tres cosas que delinean marcadamente, fíjense bien, la Trinidad. Por eso nosotros, uno de los 16 puntos doctrinales de nuestro concilio, de nuestra credo, nosotros creemos, amados hermanos, en este culto. Nosotros creemos en un Dios trino. Y la evidencia de que nuestro Dios trino es que nosotros somos tripartitas. ¿Recuerdan eso? Si nuestro Dios es trino, Padre, Hijo y su Santo Espíritu, cuando ellos dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nos hizo tripartitas, es decir, de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Es una evidencia de que nuestro Dios es un Dios trino.
Digan lo que digan, enseñen lo que enseñen. Nuestro Dios es un Dios trino. Den un fuerte aplauso a la Trinidad, Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Amén. La primera es que los cielos, fíjense bien, cuando lo bautizan, lo sumergen al agua, sale del agua el Señor Jesús, hermano. Dice el pasaje que se abrieron los cielos. Oh, algo extraordinario. Juan dice que los cielos serán enrollados como un ¿qué? Como un pergamino, todo ese mundo, y se abrirán los cielos de Dios. Bueno, esto sucedió, hermanos, en el bautismo de Jesús. El abrirse los cielos, hermano, aquí dice que cuando Él sale, se abren los cielos después de ser bautizado. Esto demuestra que Él siempre, hermanos, fíjense bien, que Dios estaba, hermano, con Jesús, estaba con Dios siempre en comunión. Miren, el texto dice que los cielos se abrieron cuando Él sale, lo bautizan, y comenzó a ¿qué? A orar Jesús. Y cuando está orando, bueno, no sabemos, no dice, no declara la oración de Jesús, pero podemos pensar: gracias, Padre, porque he cumplido ¿qué? La ordenanza de ¿quién? De ser bautizado por Juan. ¿Cuántos dicen amén? Gracias porque pude llegar a las aguas bautismales. Cuando Él está orando, ¡ah! ¿Se asustaron? Estaban en otro lado, ¿verdad? Se abrieron los cielos. Oiga, hermano, miren, estamos bien tranquilos, sentaditos, tomando agua, ¿verdad? Ay, qué bueno que se abrieron los cielos. ¿Usted cree que fue algo sencillo? Toda la gente, hubo un estruendo, no sabe, no lo dice. Un torbellino, ¿qué fue? Las aguas del Jordán se movieron, no dice la palabra. Solamente dice Lucas que se abrieron ¿qué? Los cielos. Toda la gente ahí, ¿qué está pasando? Y hermano, yo no sé cómo, si había una nube tremenda, oscura, yo no sé, pero dice que los cielos se abrieron. Qué tremendo. Yo puedo pensar en esto: cuando se abrieron los cielos también fue cuando el Hijo de Dios nació. Que los ángeles, hermanos, le dijeron a los pastores: vayan porque ha nacido el Rey de Reyes y Señor del Señor. O sea, entonces el contexto, abrirse los cielos, es porque iba a pasar o estaba pasando algo extraordinario, algo fuera de este mundo. Esto demuestra, fíjense bien, que Jesús, cuando está orando, se abren los cielos después de ser bautizado. Esto demuestra que siempre Él estaba en comunión con su Padre. Yo les he dicho: tomen en cuenta al Señor en todo. En todo, hermano. ¿A dónde voy, Señor? Si es el día correcto, puedo ir, Señor. Vente beneficio para mi vida. Si usted se va en rebeldía, cuidadito. Ya escuché un testimonio tremendo. A mí también un día el Señor me reprendió fuerte, hermanos, viniendo de Tenayuca. Yo venía molesto con un hermano. Lo regañé, no sé por qué. Hermano, un chaparrito ahí, ¿verdad? Le dije: ¿por qué escondes la Biblia? ¿Qué no eres cristiano? Tremendo. Te la guardo abajo de la chamarra, tremendo. Y lo regañé bien duro. Ya venían bien a gusto de Tenayuca en la noche. Venía la hermana Luz atrás o adelante. Y veníamos, él y yo venía plática y plática con un hermano llamado Amperio, que ya está con el Señor. Yo lo traje aquí a eso.
Y no me fijé en la velocidad, hermano mío. Cuando menos a correr estaba la curva, iban todos mis hijos. Quedamos las llantas así casi en el precipicio. No se muevan, háganse para atrás. Nos echamos para atrás y podemos salir. Dios es bueno, hermanos. Todo por no checar, ¿cómo se dice? La velocidad. Y venía enojado. Dios nos salvó, Dios nos cambió, hermanos. Dios nos bautizó, el pastor, el hermano quien tenga bautizado, para dejar una vida antigua terrible. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, fíjense bien. Dice que cuando él estaba orando, se abrió el cielo. Esto me lleva a pensar que el cielo, fíjense bien, pensando las cosas, analizando en lo contextual, el cielo se cerró, hermano, durante 400 años. No hubo profeta, no hubo la voz de Dios, no había quien les dijera esto está mal. La gente se contentó 400 años sin escuchar la palabra de Dios. Dios se apartó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento 400 años por lo menos. Y no hubo más que silencio. Qué tremendo, hermanos. El pueblo de Dios, hermanos, se olvidó de orar. El pueblo de Dios, hermanos, se olvidó de levantar la cabeza. ¿Dónde? Al cielo. 400 años fueron poquitos. El ser humano, el pueblo de Dios, los sacerdotes, se olvidaron de Dios. Por eso, hermanos, era necesario que Jesús viniera. Díganme amén, por favor. No nomás el hermano chulo. Los cielos se cierran, hermano, por falta, hermano, de pedirle a Dios misericordia por la humanidad, por los seres humanos. Los cielos se cierran por la maldad de los hombres, por la maldad del pueblo de Dios. ¿Cómo es posible, hermano? La iglesia no va a sufrir la gran tribulación. El pueblo de Dios sí. Y aún, hermano, en el pueblo de Dios hay gente judía que se va a ir en el rapto de la iglesia. Pero nosotros nos vamos con Cristo Jesús. ¿Entienden eso? ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo de Dios en Israel está corrompido. Le ha dado la espalda a Dios en sus ordenanzas, homosexualismo, lesbianismo, todo lo que usted quiera. Por eso le está viniendo lo que le está viniendo a Israel. Porque piensan que sin Dios la van a hacer. Y aún así Dios ha sido misericordioso con ellos. Y también contigo y conmigo. Dale un aplauso al Señor. Pero miren, lo más tremendo que la obra del bautismo del Señor Jesús y su oración volvió a abrir los cielos de su Padre a favor de la humanidad. Gloria a Dios. Cuando Jesús sale y llora y está escuchando, se abren los cielos y se manifiesta la Trinidad de Dios. ¡Qué lindo! ¿Cómo? Oh, dale un aplauso al Señor, claro que sí. Algo tremendo, hermanos. Algo tremendo. La gente, ¿qué está pasando? Hermanos, esa, hermanos, presencia preciosa que se manifiesta, o esas cosas que se manifiestan en la oración del Señor Jesús después, es una ordenanza, hermanos.
Cuando Jesús da gracias, es una ordenanza que los 400 años de silencio terminan y se abre una nueva comunicación entre Dios y los hombres. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Por eso usted se hinca y papito lindo. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? Yo la siento. Por eso me pongo aquí. Para que no me moleste usted. Y aún así estoy pensando allá y acá. Los frijoles. Y el Señor te reprenda. ¿A poco no a mí me pasa? También a usted. Señor, aleluya. Cuando me meto en esa alabanza de oración, algo bien precioso. ¿Verdad que sí? Ahí es donde se refiere en espíritu, ¿qué? Y en verdad. En esta sensación preciosa. Pero, hermanos, fue la orden para que se abrieran los cielos cerrados. ¿Acaso? Fíjese que recuerdo, ¿qué dice Malaquías 3:10? ¿A poco no se lo sabe? Tremendo. Ya salieron reprobados. ¿Qué dice? Traer ¿qué? Todos los diezmos al alfolí y haya ¿qué? Alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Palabra clave. ¿Qué dice? Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre. ¿Se pueden abrir los cielos? ¿Se pueden cerrar? Cristo los volvió a abrir. Bendita la presencia y el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos acceso directo con el Padre. Oh, qué lindo. Ya voy a terminar. La bendición del cielo para los hombres fue que Jesús fue bautizado y abrió los cielos nuevamente para todos los hombres pecadores. Después de 400 años de silencio, los cielos se volvieron a abrir y están abiertos para todos los que busquen a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Tocad a la puerta y se os abrirá. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, están los cielos abiertos en el Jordán. En el Jordán descendió el Espíritu Santo, hermanos, en forma corporal, como que, no dice que era una paloma, sino como que, primero se abre el cielo, el segundo se hace una manifestación como una paloma, indicando que el Espíritu Santo. Qué tremendo, que algo tan precioso, amados hermanos, algo divino. Pero la pregunta es, hermanos, ¿por qué tenía que descender el Espíritu Santo sobre Jesús? ¿Por qué tenía que enviar Jesús el Espíritu Santo para nosotros? Para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Ya se los dije en el 61:1, y fue cumplido posteriormente cuando él lo leyó. Cuando Jesús leyó el pergamino en la sinagoga, ahí en Lucas 4:16, vino de Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y levantándose a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso bajó en su bautismo. Por cuanto me ha ungido, bajó a ungirlo, bajó a ungir, hermano, al Señor Jesús, para dar buenas
levas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Por eso nosotros somos ministros del Evangelio del Señor. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hermanos, ¿era necesario que el Espíritu Santo descendiera en él? Cuando él confirma esta profecía como el Hijo de Dios y que era ungido por el Espíritu Santo, dice que todos lo querían, ¿qué? Matar. Lo llevaron a un pináculo y de ahí lo querían matar. Uno de los evangelios, ya se los he predicado. Pero, hermanos, ¿por qué descendió el Espíritu Santo en él? Para ungir su ministerio, para ungir su ministerio aquí en la tierra. Hermanos, no es fácil predicar. No es fácil, hermanos, llevar la palabra de Dios. No es fácil luchar contra los demonios. ¿Qué piensa que uno se sube aquí y predica? Ay, qué lindo, ¿verdad? Es una lucha espiritual en contra de los demonios que quieren hacerte sentir mal, que te quieren desanimar, que quieren que te apartes del camino del Señor. Y la palabra de Dios trae confortación al corazón y ánimo para que sigas adelante. ¿O no es cierto? Es una guerra espiritual. Por eso tenía que descender el Espíritu Santo, hermanos, sobre la vida de Jesús. Hermanos, ¿sabe usted por qué se tendría que abrir los cielos en el bautismo de Jesús? Otra cosa, para escuchar la magnífica voz del Padre, para darle comienzo, hermanos, al ministerio de su único Hijo Jesús. ¿Cómo? Baja la paloma, unge a Jesús. Pero ahora, en esos cielos abiertos, en esa manifestación de la paloma, como de paloma, empieza, hermanos, una voz. Y comienza y dice ahí en Lucas 3:22, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. Lo voy a hacer más grave, ¿no? Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Cuando un creyente se bautiza, son las mismas palabras. Tú eres hijo de Dios, ¿cuántos dicen amén? Y dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, en ti tengo complacencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque vas a hacer las cosas que yo te mando a hacer. ¡Oh, aleluya! ¡Qué gran honor! ¡Qué precioso llamado! Abra los oídos espirituales, hermano. Cuando tú vas y predicas y visitas y lo que yo no sé, el Señor dice: esta es mi hija amada, en ella tengo complacencia. Miren, demonios, al que llamé, al que se bautizó, miren a mis hijos predicando y haciendo la obra de su Padre. ¿O no es cierto? No, hermano, gloria al Señor. El que tiene oídos, oiga lo que dice la palabra. Y si no, ciérrelos como usted quiera. Pero esto es un hecho real, verídico y bíblico. Ya voy a terminar. ¿Ya quieren que acabe? Yo pensé que iban a decir sí. Ya voy a acabar. Pero miren, hermanos, esta voz del Padre estaba delineando la Trinidad de nuestro Dios. ¿Cierto o no?
O sea, la paloma del Espíritu Santo, la voz, este es mi hijo, ¿qué? Amado. Comienza su ministerio. Hoy doy por inaugurado el nuevo ministerio, la nueva vida de Cristo. ¿Y saben cuál era su ministerio? Dar la vida por los pecadores y merecedores de un ministerio precioso. Despreciado, desechado, abandonado, crucificado, latigado. Ese era el ministerio de Jesús. Y nosotros malagradecidos, haciendo lo que nos gusta hacer. ¿Cierto o no? Que Dios nos ayude, hermanos. No somos perfectos, pero que Dios nos ayude. Aquí voy a terminar, hermanos. Esa voz preciosa. Oiga, ¿cuántos han escuchado esa voz preciosa? Usted la acaba de escuchar. Tú también, Israel. ¿Te acuerdas cuando chocó tu hijo? Perdón. Escucharon la voz de Dios. Está bien, todo está bien, va a salir bien. ¿A poco no? ¿Cierto? No, hermanos. Pero a veces queremos darle la espalda al Señor. Quiero recordarte, los cielos están abiertos. Póngase de pie. Los cielos están abiertos. Recuerdo el accidente de Susan. Yo no sabía, me lo platicaron. Yo no lo conocía, me lo platicaron hace poco. No recuerdo quién me lo platicó. Pero Susan por allá quedó. Todos los hijos del hermano Gil. No están abiertos los cielos, hermanos. Perdón por dar este testimonio, hermanos. Los cielos están abiertos. Sean agradecidos con el Señor. ¿Cuántos de nuestros hijos han sufrido y Dios, su misericordia, los sana? Nos da una nueva oportunidad. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti tengo complacencia. Hermanos, yo quiero que vengan al altar. Venga, no se tenga, no dude, vengas. No dude, deje. El que se quiera quedar allá.